¿Pero qué me estás contando, chico? Este es el viejo Nacho y su compañera Laika transmitiendo para todos ustedes. Fíjate que tuve una serie de dificultades para grabar un nuevo podcast y satisfacer la demanda de mis muchos suscriptores. Sí, Laika, ya sé que solo tengo tres. Bueno, cuatro, que acabo de agregar también a mi mamá. Pero fíjate que esta semana me cortaron la luz. Sí, estos desarmados de la compañía eléctrica vinieron a interrumpirme el servicio alegando que ya tenía 3 meses de no pagarlo. Fíjate cómo serán de rencorosos. Y sí, admito que no estaba al día con el pago, pero la culpa es de mi perra, ¿sabe? Que se come todos los recibos que meten por debajo de la puerta. Y no le puedo quitar esa manía, chico, de comerse la correspondencia. No, Laika, no digas que es por culpa del estrés. La otra vez estaba estreñida, fíjate. Yo la sacaba al parque para que hiciera su gracia y nada. La tuve que llevar al veterinario y le dieron un laxante. Y no te imaginas, chico. Empezó la animalita a expulsar documentos. Parecía una imprenta con cola. Ahí venían recibo del agua, de la luz, del internet, cupones de comida china, estados de cuenta del banco y hasta una invitación de la boda de mi prima, la del pueblo. Eso fue lo único bueno, fíjate que no me enteré de esa boda y me ahorré lo del regalo. Pero bueno, ya pude solventar ese inconveniente de la luz y aquí te traigo otro podcast. Hoy quiero contarte una parte de la vida de un personaje que por muchos años fue silenciado de la historia porque claro, pues como no era norteamericano, y para no quitarle el protagonismo a Thomas Alva Edison, quien sí era gringo, pues y además contemporáneo suyo. Bueno, para hacer una introducción al nombre de este extraordinario personaje, quiero contarte que el Tesla es la unidad de inducción magnética o densidad del flujo magnético del Sistema Internacional de Unidades y fue nombrada así en 1960 en su honor. Y la compañía Tesla, fabricante de los famosos coches eléctricos estos, que a muchos les ha dado por incendiar, fue nombrada así en honor también a este ingeniero e inventor. Pero no vayas tú a creer que Elon Musk fue el que le puso ese nombre, chico. Si este no fue ni siquiera su fundador. Claro, es que hoy todo el mundo asocia la marca Tesla con Elon Musk. Pero los cofundadores de Tesla fueron Martin Eberhard y Mark Tarpenning. Pero bueno, ese es otro cuento. De quien nos interesa hablar ahora es de Nikola Tesla, quien nació el 10 de julio de 1856 en la villa de Smijan, en la región de Lika. No, no es laica, es Lica, que en esa época era parte del imperio austrohúngaro y que hoy es Croacia. Bueno, como muchos otros personajes que ganan relevancia, su historia pues muchas veces se adorna con aspectos casi poéticos. Y así puedes encontrar información que dice que el pequeño Nicolás nació casi a la medianoche en medio de una gran tormenta, fíjate. La mamá estaba en lo mejor de pujar, pero el niño no salía. En eso cayó un rayo y del susto pues la mamá pujó tanto que la criatura salió disparada a los brazos de la partera. Este será un hijo de la tormenta, dijo la partera. No, le respondió la madre. No seas tú tan simplona, mujer. Este será un hijo de la luz. Fíjate tú qué bonito. Ya más novelesca, pues no se podía contar la historia. El papá de Nicolás era un sacerdote ortodoxo quien quería que su hijo siguiera sus pasos. Pero que va, chico, el niño traía para otras cosas. Y su mamá era ama de casa, pero fíjate qué curioso, a la señora le gustaba inventar utensilios para el hogar, que si un expulgador de frijoles, que si un abrehuevo, que si un colador sin agujero, y claro, seguramente de por ahí provino la inclinación de Nicolás por la invención. Bueno, cuenta la historia que cuando Nicolás era un niño, estaba en la casa jugando con su gato y acariciaba al animalito y de tanto acariciarlo saltaban chispitas así entre sus manos y el gato. Y el niño pues asombrado le pregunta a papá, ¿pero qué es esto? ¿Por dónde se le meten la batería a este gato? Le dice. Que no, le dice papá, eso que estás viendo tú se llama electricidad. Y cuentan que el niño quedó tan fascinado con aquel evento que aprender sobre la electricidad se volvió una de sus obsesiones. Cuando Nicolás tenía 17 años se enfermó de cólera y casi se lo lleva la pelona, fíjate. Y para todos aquellos que estudian buena nocturna, quiero decirte que esto de que se enfermó de cólera no es que se haya enfermado porque se disgustó mucho, chicos. No, el cólera es una enfermedad intestinal muy grave. Te da una diarrea de esa que no te da tiempo de llegar al baño y te deshidrata y te desinfla de un plomazo. Y el papá, pues ya muy afligido, entonces le prometió que si se recuperaba lo iba a mandar a la mejor escuela de ingeniería. Y fue así que en 1875 Tesla comenzó sus estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de Graz, en Austria.
pero solo estudió 3 años ahí, fíjate, y es que se volvió adicto al juego y perdía todo el dinero, incluyendo lo de la matrícula. Le ganaban hasta la ropa al pobrecito. Entonces consiguió un empleo como ayudante de ingeniería, pero después de un año su papá lo convenció de continuar sus estudios en la Universidad Carolina de Praga. Así que ingresó en 1880, pero luego de que su padre falleciera, dejó la universidad cuando recién la había comenzado. Así que por increíble que parezca, Nikola Tesla no tuvo ningún título universitario. Bueno, y ni falta que le hizo. Fue durante su época de estudiante en que Tesla se empezó a obsesionar con la idea de encontrar la forma de producir energía eléctrica que se pudiera distribuir por todo el planeta de manera gratuita, fíjate. Pero ya que dejó la universidad, en 1881 se fue para Viena, donde trabajó en la Compañía Nacional Telefónica. Y después se fue para París y consiguió trabajo en la compañía Edison. Y ahí su jefe, al ver que era un muchacho extraordinariamente inteligente, pues le dijo, mira, tú te tienes que ir para Nueva York, que mira que las cosas importantes se están haciendo allá del otro lado del charco. Pero ¿cómo me voy para Nueva York? Le dice Tela que yo no tengo dinero para ese viaje. Pues yo no sé cómo le va a hacer, porque yo dinero no te voy a dar. Lo que sí te voy a dar es una carta de recomendación para que se la deje a Thomas Alva Edison. Así que en 1884, el mismo año en que Francia regaló y envió la Estatua de la Libertad para Nueva York, Tesla agarró camino para los United States. Yo no sé si se vino de polizón en el barco que traía la estatua, pero una vez que llegó, pues le dio la carta de recomendación a Edison y claro, aprovechó para decirle que estaba trabajando en una idea para crear generadores de corriente alterna. Pero Edison, que estaba trabajando con corriente continua, no le puso atención y le dijo, mira, tengo problemas con mis generadoras de corriente continua y quiero que tú te ocupes de ese trabajo, chico. Si me resuelve ese problema, yo te voy a dar un bono de $50,000. Fíjate. Así que Tesla se puso a trabajar en ese problema y una vez que lo tuvo resuelto, le dijo, aquí tienes tus generadores ya mejorados. Así que vete soltando ya ese bono que me prometiste, chico. Pero ¿cuál bono? Le dijo Edison y le dijo estas palabras. Cuando llegue a ser un norteamericano cabal, estarás en condiciones de apreciar una buena broma yankee. Fíjate tú, qué gracioso el Edison este. Bromitas a mí no, le dijo Tesla, y se indignó tanto que dejó el trabajo. Un año pasó el pobre Tesla trabajando de obrero, abriendo zanjas en la calle para enterrar los cables de corriente continua de Edison. Bueno, Tesla consiguió inversores para desarrollar sus proyectos, nada menos que George Westinghouse y JP Morgan, y se desarrolló lo que se conoció en aquel entonces como la guerra de las corrientes, ya que Edison era creador y defensor de la corriente continua y Tesla había desarrollado un sistema de distribución de corriente alterna. Y había mucho en juego porque el sistema que ganara se adjudicaría contratos millonarios. Así que Edison emprendió una campaña de desprestigio, fíjate, se fue de ciudad en ciudad, electrocutando animales en plazas públicas, hasta un pobre elefante electrocutaron, usando para eso el sistema de corriente alterna de Tesla y diciendo que era mortalmente peligrosa, fíjate tú, hasta dónde llegaba su mala intención. Pero de nada le sirvió, chico. El sistema de corriente alterna de Tesla terminó ganando y en 1893 Tesla y la corporación Westinghouse ganaron la licitación para iluminar la Feria Mundial de Chicago. Imagínate, sería la primera feria iluminada totalmente con energía eléctrica. Y esto pues a Edison le disgustó mucho porque claro, también había participado en la licitación. Entonces decidió que Tesla no iba a usar sus bombillas patentadas para iluminar la feria, pues. Fíjate, dijo, si tú me dejas sin licitación, pues yo te dejo sin foco. Y Tesla dijo, pero ¿qué problema es ese? Si no quieres que use tus bombillas, pues yo me invento unas nuevas y hasta las voy a dejar más brillantes y más redonditas, le dijo. Y a falta de 6 meses para la feria, Tesla inventó una nueva bombilla y aparte pudo producir las 250,000 que se iban a necesitar para la feria. Esa feria le dio a Tesla una fama mundial y un gran reconocimiento como ingeniero e inventor. Pues si no lo sabes, cada vez que enciende una luz en tu casa o conectas un aparato eléctrico, estás haciendo uso del sistema de corriente alterna creado por Tesla. Después de eso, a Tesla le dieron la licitación para crear una planta eléctrica a partir de la caída de agua de las cataratas del Niágara, imagínate. Y en 1896 se creó la primera estación hidroeléctrica y la ciudad de Búfalo se convirtió en la primera ciudad iluminada con corriente alterna. En 1898, en el Madison Square Garden de Nueva York, Tesla mostró el primer barco a control remoto, al que llamó Telautomatón. Fíjate tú qué nombrecito.
Y la gente, claro, pues no se creía aquello que estaba viendo. Se imaginaban que debía haber algún truco detrás del espectáculo. Ya luego los medios se inventaron un sinfín de especulaciones de cómo se había realizado aquella demostración. Y las teorías iban desde el uso de magia negra, pacto con Satán, hechicería, telepatía, y no faltó quien dijera que adentro del barco iba un mono entrenado que hacía que la nave se moviera y girara. Fíjate tú qué abusiva es la ignorancia. Pero claro, es que las personas no estaban preparadas para entender los adelantos en los que Tesla los estaba introduciendo. Uno de los inventos más famosos y conocidos de Tesla es su famosa bobina, la bobina Tesla, que amplifica y propaga la energía eléctrica en el aire y es capaz de encender bombillas y tubos fluorescentes de manera totalmente inalámbrica. Entonces, dijo Tesla, lo que tengo que hacer es una bobina lo suficientemente grande para transmitir electricidad inalámbrica a gran distancia. Entonces se fue para el estrecho de Long Island y en la población de Shoreham construyó la Wandery Cliff Tower. Fíjate, una gran torre que tenía 57 metros y con la que pretendió enviar señales de radio transatlántica e iniciar la telecomunicación comercial. Pero fíjate que en 1901 Marconi envió una señal de radio a través del Atlántico y los inversores de Tesla pues perdieron completamente el interés en su proyecto, el cual quedó abandonado. Aparte que la intención y el sueño de Tesla siempre fue la distribución de la energía eléctrica de manera inalámbrica y gratuita para todo el mundo. De hecho, él afirmó que había logrado la transmisión eléctrica inalámbrica encendiendo bombillas colocadas a más de 1 kilómetro de distancia. Pero eso de que fuera energía gratuita, pues a los inversores no les llamaba la atención, pues no había negocio. Además de inventar el motor eléctrico, la válvula Tesla, el barco telecontrolado, el generador de ozono y muchos otros inventos, hay que considerar pues que se le adjudican por lo menos 300 patentes. El trabajo de Tesla posteriormente sirvió de diferentes maneras para desarrollar campos como la robótica, el control remoto, las luces de neón, el radar, la física nuclear, la radio, la ciencia de la computación, los rayos X, la balística, entre muchos otros. Nikola Tesla fue una persona extraordinaria en muchos aspectos y era medio genio, medio excéntrico y muchos lo consideraban medio loco. Fíjate que tenía la capacidad de imaginar sistemas y aparatos completos en su mente antes de crearlos o llevarlos a la práctica. Y así mentalmente encontraba los errores y así también los reparaba, pues hasta que el aparato o el sistema funcionaba completamente en su mente. No se le conocieron parejas sentimentales y no es que fuera gay, sino que decía que esas eran puras distracciones y que además pues las mujeres gastaban mucho y solo se la pasaban en la peluquería. Y fíjate que Tesla tenía mucha fobia a los gérmenes, por ejemplo. Dicen que se andaba lavando las manos con jabón a cada rato y tenía trastorno compulsivo relacionado con los números 3 y 9. Le daba 3 vueltas a un edificio antes de entrar, ya que estaba mareado, pues entonces entraba. Casi siempre vivió en una habitación de hotel, pero tenía que ser un número de habitación que fuera divisible entre 3. De hecho, vivió de año en el Hotel New York de Nueva York, en la habitación 3327. Y las cosas tenían que llevárselas de 3 en 3. Fíjate, 3 jabones, 3 toallas, 3 calcetines. Yo no sé qué hacía con el que le sobraba. Y de repente salió diciendo que tenía comunicación con los marcianos, fíjate tú, y que muchas de las cosas que inventaba era información que recibía del exterior. Estas fueron sus palabras textuales. Mi cerebro es solo un receptor. En el universo hay un núcleo del cual obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. Dime tú si esto no es parecido a lo que decía Edgar Cayce, que había una fuente de información universal que se encontraba en el éter. Fíjate qué curioso. Otra cosa que tenía Nikola Tesla es que era muy descuidado con la finanza. De hecho, el dinero pues no le importaba. Lo que le importaba era poder financiar sus proyectos y descubrimientos, pero porque estaba interesado en dejar aportes que sirvieran a la humanidad. El hacer fortuna y vivir con comodidades pues no le importaba mucho. Para que tenga una idea de su forma de pensar, fíjate lo que dijo. La ciencia no es más que perversión en sí misma, a menos que tenga como objetivo último mejorar la humanidad. De hecho, fíjate que cuando la compañía de Westinghouse tuvo problemas financieros, Tesla rompió el contrato que le habían dado y que lo hacía socio de la compañía, en una muestra de lealtad por la persona que había confiado e invertido en él. Se dice que esa fue la peor decisión financiera que pudo tomar Tesla, pues ese contrato le aseguraba una vida económica sin preocupaciones. Después terminó mal vendiendo muchas de sus patentes, solo para obtener dinero que le sirviera
para seguir con sus proyectos. Vamos, que de empresario no tenía nada el pobre hombre. Una personalidad completamente distinta a la de Thomas Alva Edison, quien aparte de inventor también fue un empresario exitoso. Bueno, a medida que se fue haciendo ancianito, fue perdiendo credibilidad entre la comunidad científica y tecnológica, por eso de que constantemente decía que tenía comunicación con extraterrestres, pero aún así era un personaje muy respetado. Tanto así que para cuando cumplió 75 años, le hicieron llegar una colección empastada de cartas de felicitaciones de grandes personalidades, incluida una de Albert Einstein, que decía: estimado señor Tesla, me complace saber que está usted celebrando su 75 aniversario y como pionero de éxitos en el campo de las corrientes de alta frecuencia, el maravilloso desarrollo que esta área de la tecnología ha conseguido. Le felicito por el gran éxito de su trabajo en vida. Fíjate tú, qué bonito. Esa carta es de especial valor porque sucede que Tesla y Einstein no tuvieron una relación amistosa, ni siquiera cordial, debido a que Tesla no creía en la teoría de la relatividad de Einstein y en muchas ocasiones desacreditó esa teoría, diciendo que todo lo que la teoría predecía no había sido probado. En una entrevista para el New York Herald Tribune en 1932 dijo: sostengo que el espacio no puede ser curvo por la sencilla razón de que no puede tener propiedades. Bien podría decirse que Dios tiene propiedades y no las tiene. Los atributos son de nuestra propia creación. De propiedades solo podemos hablar cuando se trata de la materia que llena el espacio. Decir que en presencia de grandes masas el espacio se convierte en curvo es equivalente a afirmar que algo puede actuar sobre la nada. Yo, por ejemplo, me niego a suscribir tal punto de vista. Fíjate qué comentarios más demoledores. Pero hay más, chicos. En una entrevista con el New York Times en 1935 dijo: la teoría envuelve todos estos errores y falacias vistiendo un magnífico manto matemático que fascina, deslumbra y ciega a la gente ante los errores subyacentes. Y ese mismo año dijo para New York Sun: la teoría de la relatividad es una masa de errores y engañosas ideas que se oponen al sentido común. Ni una sola de las proposiciones de la relatividad ha sido probada. Fíjate tú, qué animadversión tenía a la teoría de la relatividad. Lo más seguro era que como la mayoría de las personas pues no la entendía. Bueno, cuentan que una vez le preguntaron a Einstein que se sentía ser considerado el hombre más inteligente del mundo. A lo que Einstein respondió: yo qué voy a saber, chicos, pregúntenselo a Tesla. Y hay muchos chambrosos que con este comentario han escrito y han hecho videos asegurando que Einstein creía que Tesla era el hombre más inteligente del mundo. Pero en el contexto de la época, pues todos tomaron el comentario de Einstein como una ironía por la forma en que Tesla se expresaba acerca de la teoría de la relatividad. Bueno, ahora sabemos que Tesla estaba equivocado, pero es entendible, chicos. Pasó mucho tiempo antes de que la comunidad científica terminara por asimilar aquellos conceptos tan novedosos de Einstein. Y Tesla, hay que decirlo con todas sus letras, no tenía una formación científica propiamente dicha. Él era un gran ingeniero y un gran inventor, pero en física pues patinaba mucho. Bueno, pero no vamos a empañar el legado del hombre por esta insignificancia. Cada uno en lo suyo, chicos. Y en su campo Tesla fue uno de los más grandes ingenieros e inventores de su época. Y sus aportes a la humanidad fueron muchos y muy importantes. Bueno, el 7 de enero de 1943, después de una fructífera carrera como ingeniero e inventor, Tesla murió a los 86 años. Fue encontrado en la habitación del hotel en el que había vivido por muchos años. La muchacha de la limpieza llegó y aunque vio el rótulo de no molestar, de todas maneras se metió diciendo: señor Tesla, aquí le traigo sus 3 jabones y sus 3 toallas, le dijo. Pero nada, ya el pobre Tesla estaba tieso. Más de 2000 personas asistieron a su funeral, fíjate, incluyendo al presidente Roosevelt. Y el FBI allanó su habitación y se llevaron toda la documentación que ahí encontraron, por aquello de que podía haber información sensible que podría usarse con fines militares. Luego de su muerte, Tesla y su legado fue quedando en el olvido, pero a partir de 1990 hubo un resurgir de su historia y sus logros, y ahora pues goza de un reconocimiento mundial desbordado. Bueno, este ha sido un resumen electrobiográfico de este personaje, cuya vida fue muy fascinante, y yo quiero concluir con unos comentarios muy personales. Hoy por hoy el nombre de Nikola Tesla está ligado a la genialidad, al altruismo y también a la locura. Y es que la locura, como es el caso de muchos otros genios que han habido en la historia de la humanidad, no es sino esa parte rebelde e incontrolable de la genialidad. Ya ves que dice el refrán que de genios, poetas y locos todos tenemos un poco.
Bueno, pues Tesla no tenía un poco, tenía una barbaridad. Todos nos hemos beneficiado, aún sin saberlo, de los aportes de este gran personaje. Pero más allá de su legado tecnológico, hay un aporte y una enseñanza que, si todos los científicos e inventores del mundo la pusieran en práctica, nos haría mejorar como especie humana, y es el altruismo. Tesla estaba convencido de que ayudar a mejorar las vidas de los demás era la mayor recompensa y el mayor reconocimiento al esfuerzo que se ponía en desarrollar un proyecto. Él no estuvo interesado en el dinero, los contratos ni la ganancia, y aunque es absurdo creer que todos deberían seguir su ejemplo, porque en realidad pues es que todas las personas hacen las cosas que hacen por motivaciones económicas, claro, de algo hay que comer, chicos, y pagar las cuentas. Pero no es tan absurdo creer que también se pueden equilibrar un poco las cosas de manera que las personas con capacidades creativas no piensen solo en los beneficios económicos, sino también en el bien común. Bueno, este ha sido el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Y si no, pues ya es culpa tuya por ser tan gustoso. Quiero despedirme dejándote esta frase para reflexión. Es mejor hacer estupideces con buena intención que genialidades malintencionadas. Este ha sido el viejo Nacho y su compañera Laika transmitiendo para todos ustedes. Y recordándole que si se van a reír, que sea en serio. Y pórtense bien, porque siempre es más barato.